belleza. Te esperamos en el Parque de la Familia Baños de Agua Santa. La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radiocultural. La mente sana del dial. La única certeza. Identidad Radiocultural 101.3 FM Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Soy Ángeles Veloz, soy psicóloga clínica y les invito a quedarse en un programa más de La Única Certeza. Quiero expresar mis felicitaciones a todas las personas que hacen posible esta valiosa iniciativa, especialmente a la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por su compromiso y liderazgo en promover con tanto corazón el cuidado de la salud mental. El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte. La única certeza se escucha mejor en Identidad Radiocultural. La única certeza. La única certeza. Las dificultades no son señales para detenerte, son enseñanzas para continuar. El tema de esta semana es la salud mental y la afectación de la violencia, cuando la violencia nos afecta a todos. Y para hablar de este tema tenemos a dos invitadas muy especiales en esta tarde aquí en La Única Certeza. Les presento a la psicóloga clínica Diana Ortiz. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato. Es maestrante de Intervención Social y Comunitaria en la UNINI y en la Universidad del Atlántico. Cuenta con 3 años de experiencia profesional en consulta privada, principalmente dentro de BIOM, salud mental. Su trabajo se enfoca en terapia individual con adultos. Dianita, muy buenas tardes, bienvenida a La Única Certeza. Buenas tardes, Ángeles, buenas tardes también a Lady que nos está acompañando. Es un gusto el poder estar aquí de nuevo con este tema que me parece muy importante como traer. Bueno, siempre que llegamos aquí topamos temas bastante importantes relacionados con salud mental y bueno, es para mí siempre un gusto el poder compartir un poco más acerca de estas temáticas. Gracias, Dianita, por tomarte de tu tiempo y venir a compartir aquí con todos nuestros oyentes e invitarles también a todas las personas que se pueden conectar por redes sociales a seguirnos en Identidad Radiocultural y conectarse a La Única Certeza. Cuando hablamos de salud mental, solemos pensar en ansiedad, depresión o estrés, pero pocas veces entendemos cómo la violencia en todas sus formas deteriora profundamente la vida emocional. Dianita, ¿por qué crees que la violencia sigue normalizándose dentro de las familias y las relaciones? Bueno, eso es demasiado amplio, pero tiene mucho que ver con la estructura que tenemos como sociedad. En parte, bueno, si nos vamos como que ahondando un poco en todo lo que tiene que ver con temas de roles de género, todo lo que tiene que ver con la estructura de machismo y cosas así, que suele promover este tipo de conductas que se dirigen mucho a la violencia. Entonces mucho tiene que ver con esa parte estructural que tenemos como sociedad que aún no hemos podido trabajar. Como que ya nuestras generaciones van como que trayendo mucho más los temas a la actualidad, o sea, lo ponemos sobre la mesa y demás, pero aún así se siguen manteniendo. Hay muchas cosas que no se trabajan desde los hogares, cosas que se van transmitiendo de generación en generación. De la misma manera,
eso, no, como que no se da un cambio a nivel estructural. Claro, por eso es que, como mencionabas de un inicio, semana a semana son temas muy interesantes los que hablamos aquí en La Única Certeza, porque nos damos cuenta que sí, necesitamos hacer mejoras, necesitamos hacer cambios como sociedad, porque la violencia no se puede normalizar. Y en este contexto, ¿qué ejemplos cotidianos de violencia suelen suceder? Bueno, tenemos, la verdad, desde violencia verbal, que es como la más básica y la que te afecta sobre todo psicológicamente, y también de ahí vamos subiendo, ¿no? En la parte familiar puedes encontrar violencia física, violencia económica, violencia patrimonial. Entonces, todo ese tipo de cosas que se presentan en la cotidianidad y que muchas veces está normalizado, como empezaste mencionando, la manera en que te diriges a la otra persona, desde ni siquiera necesitas como usar insultos, pero por ejemplo el sarcasmo, la manipulación, todo ese tipo de cosas ya entran dentro de esta parte de lo que tendría que ver con la violencia. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son esas emociones que empezamos a percibir cuando estamos dentro de un contexto de violencia? Una de las emociones que más se presenta es la parte del miedo, ¿sí? Porque, bueno, si hablamos de la parte familiar, no solamente la persona que sufre violencia se ve afectada, sino también todo lo que tiene que ver con el contexto, porque todos se encuentran expuestos a esa situación. Entonces tenemos por una parte el miedo de qué va a suceder, en qué momento me vuelven a agredir. También está ya la parte de la ansiedad, de empezar a pensar qué recursos tienes, qué recursos no tienes, qué va a suceder después, el sobrepensamiento, todo ese tipo de cosas que ya se presentan ya a nivel emocional, que suelen tener esto un impacto directo en la salud mental. Y como el tema de esta semana es la violencia que nos afecta a todos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, en cualquier etapa de la vida, la violencia puede hacerse presente. Y las emociones que tú mencionas, creo que estas limitan a que también una persona busque ayuda. ¿Cómo es el deterioro de la salud mental de una persona independientemente en el momento de su vida que se encuentre? ¿Cómo afecta a su salud mental? Le afecta en su salud mental y también esto repercute en toda su vida en general. Porque si ya tu sistema nervioso se encuentra alerta, ya generas irritabilidad en la manera en que tú te desarrollas con los demás, te enojas con facilidad, a lo mejor te encuentras temeroso de cómo te puedes expresar ante el resto, te encuentras con esa constante sensación de alerta con el entorno. Entonces tu sistema nervioso ya empiezas a actuar de tal manera que todo puede llegar a ser, cualquier estímulo puede hacerte explotar o cualquier estímulo puede generarte temor. Entonces, la verdad es que si bien es progresivo esta parte de cómo vas deteriorándote a nivel del sistema nervioso, como esta parte de la violencia, sí puede llegar a afectarte de una manera hasta tu funcionalidad. Si ya hablamos de, por ejemplo, violencia económica y ese tipo de cosas, hay las personas que consideran que, tienen las personas que ejercen violencia tanto control en el uso en la parte económica, que las otras personas creen que no tienen independencia o no tienen las posibilidades de conseguir dinero por su cuenta, pero igual ahí están inmiscuidas muchas cosas como la manipulación detrás de eso. Entonces, pero pierdes esos recursos o no ves de esos recursos que tú tienes la capacidad de tener. Así es. ¿Y cómo crees tú, Dianita, que impacta en el autoestima una persona que está pasando por violencia? Creo que una de las áreas que más se ven afectadas es la autoestima, porque, como decíamos, sea el tipo de violencia que recibas, tu salud mental obviamente se ve afectada. Entonces, desde eso se ve, incluso una de las cosas que se ven afectadas es la autopercepción que tú tienes de ti mismo. Uh-huh. Entonces, si otro está atacando tu ser, obviamente ya llega un punto en el que puedes llegar a interiorizar muchos discursos. De hecho, es interesante cómo llegan a consulta muchas personas que han sufrido de mucha violencia y el discurso que ellos tienen para sí mismos es bastante cruel. Si cometen un error, por mínimo que sea, se destruyen a nivel de palabras hacia sí mismos. Entonces, una de las cosas que sí más afectadas se ven a nivel individual es la parte de la autoestima, de cómo te percibes tú mismo, de cómo te tratas tú mismo.
y cómo también podemos ser crueles con nosotros mismos. ¿Y crees que exista dificultad para poner límites a una persona que está siendo violentada? Sí. Cuando existe esta parte del círculo de la violencia, bueno, dependiendo, pero generalmente no es que entra de una, como decíamos, suele ser bastante progresivo o ya lo tienes tan normalizado en tu contexto porque creciste dentro de un contexto violento. Entonces, rebobinando. Entonces, sí te ves afectado en esta parte. El establecer los límites, ya que está normalizado dentro de tu contexto, el aceptar que te humillen, el aceptar un golpe, como tú dices, la violencia siempre va siendo progresiva. De un inicio no es que dentro de la familia o en parejas, de una es a ser agresivos, a ser violentos, sino más bien es una que se va progresivamente siendo como un semáforo. Empezamos en una luz verde con algo que de pronto puede ser inofensivo, hasta con un chiste, qué tontita, qué tontito, pero palabras que ya no son las adecuadas. Entonces, en lo que tú nos estabas diciendo, cómo es que el establecer límites se le conflictúa a la persona y por qué acepta que le traten de tal o cual manera que pueda ser violenta, despectiva, humillante. No es como que quiera ser violentada, ¿no? Pero se ejerce tanta manipulación en el contexto que a veces como que usan discursos de es que tú me hiciste hacerte esto. Entonces llegas a normalizar esto, interiorizar esos discursos, entonces por lo tanto se te dificulta porque las personas que están siendo violentadas se cuestionan a sí mismas si de verdad ellas están teniendo acciones que provocan ese tipo de actos en su contra. Entonces no es, y consideran como que poner límites o colocar límites está mal y les hace sentir culpables. Entonces es bastante complicada esa parte porque hay mucho que trabajar a nivel psicológico. Entonces esta parte de los límites para las personas es bastante complicada porque, como decíamos, es progresivo. Entonces ya llega ese punto en el que colocar límites me genera culpa. Y también puede ser algo que nunca aprendí y que, como todo lo que desconocemos, pues nos va a causar miedo de descubrir y ahora eso, ¿cómo será? Y límites, ¿de qué se trata el poner límites? Porque en consulta siempre educamos desde las partes más fundamentales, más básicas, porque es conocimiento que no lo aprendemos dentro de la escuela, del colegio, de la universidad y en algún momento de la vida lo tenemos que aprender. Sí, justamente. Incluso como que pasa con muchos consultantes que cuando están aprendiendo a colocar límites se sienten sumamente incómodos consigo mismos. Pero a medida que vas avanzando en esta parte de aquí también, como que es esa práctica constante de poner límites que ya van ellos también interiorizándolo y se les vuelve mucho más fácil, pero al principio no. Además, un contexto violento, cuando tú empiezas a colocar límites, también se vuelve mucho más violento también, porque al agresor no le gusta que le pongan límites. Y es mejor que alguien lo permita y que ese círculo de violencia pues nuevamente se vuelva a repetir, pero indudablemente hay que aprender a reconocer cuándo parar. Y sin embargo, la salud mental no es algo que se note como un moretón, pero como tú mencionabas, Dianita, el autoestima, el percibirte no valgo nada, soy un inútil, a nadie le importo, creo que ya son frases muy crueles, repetitivas, que no tenemos por qué ir llevando e ir cargando eso día a día. Entonces creo que es bueno detenerse y aprender a no justificar, porque ningún acto de violencia tiene justificación. Todos merecemos respeto, todos tenemos el mismo valor. Esto, como bien hablamos, es a lo largo de todas las etapas de la vida. Un niño, un adolescente, un joven, un adulto mayor, ninguna de estas etapas de la vida hay una justificación para decir que sí, me lo merecía. Porque escuchamos eso en consulta, es que sí, tal vez me merecía que me traten de tal o cual manera, lo cual es muy duro escuchar y hay que trabajar en este contexto de volver a reeducar a las personas y todos quienes están conectados en la señal de la única certeza, cuestionarse
cuándo voy a llegar a topar fondo y que ojalá eso no sea demasiado tarde. Dianita, también hablando del tema de la violencia, ¿consideras tú que cómo influye a nivel personal, a nivel de confianza, cuando una persona está siendo violentada? Eso es un poquito parecido al tema de la autoestima, un poco, porque ya depende mucho, como les mencioné hace un momento, como que todas tus áreas empiezan a ser cuestionadas de alguna manera. Y si ya tú, por un lado, tienes ese discurso interno de qué sucede, porque muchas cosas empiezan a ser afectadas acerca de tu autopercepción, también muchas cosas acerca de cómo tú te desenvuelves en tu entorno puede ser afectado, desde cómo me estaré desenvolviendo en el trabajo, porque como decíamos, esto está en varios contextos. Entonces, medirse en la manera en que actúas, considerar que cualquier acción que tú vayas teniendo que tú tengas puede tener un tipo de repercusión y te mantiene, como mencioné hace un momento, en ese estado de alerta. Aunque no te encuentres en peligro, sigues manteniéndote en alerta. Entonces eso ya de alguna manera está afectando tu funcionalidad, porque a lo mejor puedes desempeñarte en el contexto, pero internamente no te sientes bien, y eso ya hace que de alguna manera tu desempeño pueda disminuir. Así es, Dianita, ¿y cómo ayudamos a una persona a reconstruir la confianza en sí mismo? Bueno, por una parte, tienes que identificar, ¿sí?, qué es lo que sucede en el contexto. Por otra parte, tienes que explicar y psicoeducar acerca de qué es la violencia, porque de verdad hay gente que lo tiene tan normalizado que tú le dices, es que esto que estás viviendo es violencia, y dice, no sabía. Entonces, esa parte de psicoeducar ayuda muchísimo. Y ya el otro lado es de la parte de poderle dar herramientas a la persona a nivel de emociones, a nivel de lo que decías, colocar límites, todo lo que tiene que ver con la parte interpersonal, cómo te desenvuelves con las demás personas, y también en esta parte del discurso interno, cómo vamos trabajando ese diálogo interno a lo largo de todos los días. Claro, todas estas son estrategias que se trabajan desde consulta para que se pueda ir modificando estas creencias que, como tú bien mencionabas, y suele ser alarmante el que no puedan reconocer la violencia y que la violencia haya sido normalizada de tal manera que la percibo como del día a día, parte normal del día a día. Entonces, el aprender a identificar y reconocer que esta situación en particular que la estoy viviendo, que la estoy experimentando, esto significa violencia. Entonces, empoderar a la persona para que pueda volver a confiar en sí misma, porque muchas veces empiezan a dudar también de las decisiones. ¿Y ahora estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? Buscar esa validación externa, porque con uno mismo no estamos en concordancia. Entonces, hacer este trabajo, el asistir a terapia, donde un profesional de la salud mental que pueda tener esta guía, que pueda tener este acompañamiento, que pueda tener los recursos para poder afrontar una situación de violencia. Dianita, tú en consulta pudieras ayudarnos con 2 tips, con 2 estrategias que sean sencillitas en el día a día para aprender a reconocer si lo que estoy viviendo el día de hoy es violencia o tal vez no. Algo que puede servir mucho y que es en general es esta parte de considerar cómo tú te estás sintiendo con la situación, porque hay algo que debe quedar claro. Generalmente nosotros y nuestro sistema nervioso nunca está buscando nuestro bienestar, está buscando la familiaridad. Entonces, a veces esa familiaridad implica estar dentro de un contexto violento. Entonces, sí es válido como considerar y educarte mucho en esto de, a ver, ¿qué puede llegar a ser violento? ¿Me está haciendo daño a mí? ¿Estoy teniendo que sacrificar algo? Y si está haciéndome daño o de verdad alguna parte de mí está siendo afectada de alguna manera, sí debo reconsiderar si esa situación está siendo violenta o no, si esa situación es buena para mí o no. Sí, más allá de la familiaridad, porque de verdad no es que buscas tu bienestar, buscas lo que es familiar, y a veces eso que es familiar no necesariamente es bueno para ti. Lo familiar, lo conocido, porque sí, enfrentarnos a algo nuevo a todos nos ha dado miedo, pero tenemos que aprender
a salir de ahí, y otras herramientas, otros recursos que siempre nos pueden ayudar, que no sustituyen un proceso terapéutico, pero sí es aprender a educarnos mediante libros, mediante podcasts, mediante programas como La Única Certeza, donde promovemos salud mental y hablamos de lo que muchas veces puede ser incómodo, nos puede dar miedo, nos hace ver una realidad más allá de lo que estábamos acostumbrados. De pronto, algún libro en particular que llegue a tu mente, o recomendar algún tipo de podcast, alguna entrevista, algún programa que puedas decir, esta es una pequeña pastillita de salud mental para alguien que puede estar pasando por un momento de violencia. Sí, hay uno que me gusta mucho que se llama como Se Regalan Dudas. Ese tiene algunas temáticas y abordan algunos temas de salud mental. Dentro de estos también pueden estar incluidos, de hecho sí tienen episodios relacionados con la parte de distintos tipos de violencia, pero tiene muchísimas cosas y van topando cosas de la cotidianidad y cómo también la salud mental se puede ver afectada. Y bueno, en Spotify es donde más lo he visto, pero también tienen en YouTube y otras plataformas. Ajá, aquí una recomendación de nuestra querida Dianita para quienes tienen esa curiosidad, ese interés posterior a el programa, pues para que sigan buscando esta información que es muy valiosa. De esta manera vamos cerrando la primera parte en este conversatorio tan especial con Dianita y regresamos con nuestra segunda invitada. El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte. La Única Certeza se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La Única Certeza. Continuamos en La Única Certeza, ahora con nuestra segunda invitada. Les presento a la psicóloga clínica Lady Mariño. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato. Cuenta con un diplomado internacional en psicología clínica infantil. Es voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana. También ha participado en brigadas comunitarias y apoyo psicosocial. Su experiencia se basa en el trabajo con niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. También con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Muy buenas tardes, Lady. Bienvenida a La Única Certeza. Muy buenas tardes, Ángel. Y muy buenas tardes, Anita. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un placer estar el día de hoy con ustedes. Qué bueno, mi querida Lady, que esta tarde también nos acompañes para hablar de un tema muy importante, la salud mental y afectación de la violencia, cuando la violencia afecta a todos. Desde la neurociencia sabemos que la violencia prolongada activa el modo de supervivencia, hiperalerta, miedo constante, dificultad para concentrarse. ¿Qué señales corporales suelen relatar las personas que han vivido violencia? Una de las manifestaciones que se presenta sería, puede ser el sudor, la dificultad para expresar algo, el momento de presentar un poco de nervios, también el no poder decir lo que están sintiendo y comenzar a presentar síntomas de como que tuvieran ansiedad, pero que no es la ansiedad, es algo que detonó. Puede ser algún tipo de mensaje de la persona que puede estar agrediendo en esta parte, en esta situación. Y mi querida Lady, ¿cómo explicarías tú el concepto de un cuerpo en alerta a todos nuestros oyentes? Porque justo el estar en medio de una relación de violencia, en un entorno violento, genera que te pongas en modo alerta. ¿Cómo les explicaríamos de una manera sencilla, de una manera fácil a todos nuestros oyentes? Pues sería, primero
teniendo en cuenta que la persona va a comenzar a manifestar así como que no querer hablar, distanciarse, apartarse un poco de la situación, como que luego va a comenzar a manifestarse de que no, estoy un poco nerviosa, no sucede nada, tratar de justificar una situación que está sucediendo. Y va a ver en el momento que la persona que está siendo víctima de violencia va a estar, como vulgarmente se dice, temblando. Pero también no solamente nos tenemos que limitar a que fue un golpe y a reacción del golpe esta persona va a reaccionar así. Como había mencionado, en los tipos de violencias que existe también está la violencia digital o el ciberbullying. Y simplemente puede ser el hecho de que recibió un mensaje, el hecho de que me dijo algo, se acercó conmigo a nivel psicológico y ya, se detona. Así es, este modo en alerta además afecta a otras áreas de nuestra vida, como el sueño. ¿Cómo será el sueño? ¿De pronto será regular, irregular, insomnio en las personas que están pasando por situaciones de violencia? Se manifiesta a que no va a ser regular, o bien se aumenta o bien se acorta. También existe la pérdida de apetito, que la persona sube o baja de peso muy rápidamente. También hay que tener en cuenta de las manifestaciones en las que se presenta la persona, porque aunque esté en un contexto normal, se encuentra muy nervioso, aunque no exista algo que detone el nerviosismo de la persona. Así es, generalmente nos damos cuenta cuando una persona está en modo alerta, cuando no está descansando bien y tiene estas intermitencias en el sueño o también insomnio, porque es una alerta que se está encendiendo de que no puedes descansar porque tienes que estar pendiente de qué va a suceder. Y como es siempre nuestra mente, siempre llevándonos al escenario más catastrófico, al peor escenario, para tenernos en este modo alerta. Otra de las formas de reconocer si nuestro cuerpo está en modo alerta, de pronto también es el hábito de la alimentación. ¿Cómo está ese hábito de la alimentación? De pronto será ordenado, desordenado, estoy comiendo picando todo el tiempo o prefiero no comer. ¿Qué consideras tú, Lady? Depende, puede ponerse, hablemos de una moneda de las dos caras. Uno puede ser que la persona por la situación deje de comer y no tenga esa necesidad de comer, diga no, es que no quiero comer, y simplemente se va manifestando un peso gradual de la persona que, como había manifestado, sube de peso o baja de peso. En la parte de subir de peso, la persona comienza a comer por ansiedad para sentirse en algún momento un cierto sentimiento de seguridad. El cerebro siempre va a buscar de bienestar. El cerebro siempre va a buscar lo conocido. Hay personas que, digamos, no buscan en la parte alimenticia, sino buscan el sentirse bien a través del uso o el consumo de drogas. Así es, puede detonar muchas alteraciones y es importante aprender a reconocer, como conversábamos con Dianita, aprender a reconocer qué cambios estoy pasando, que no normalicemos la caída del cabello, no normalicemos el dejar de comer o comer en exceso, que no normalicemos, llegado a escuchar, no he dormido ya unos 2 años bien. Entonces hay que considerar los periodos de tiempo en los cuales ya tenemos que dar ese paso por nuestra salud mental, por nuestro bienestar tanto físico y también mental. Lady, ¿cuáles son las manifestaciones más comunes de violencia? Gaslighting, cuando hacen dudar de tu propia percepción, de que lo que tú estás percibiendo no es como tú lo estás viendo. Otra manifestación común también son los insultos, humillaciones, amenazas,
el control de con quiénes son tus amistades o cuando visitas a tus familiares, el control de dinero, de horarios. ¿Qué otras manifestaciones comunes en tu experiencia has podido identificar en situaciones de violencia? El hecho de como que, digamos, un comentario pasivamente agresivo. Uh-huh. Ejemplo, la verdad es que te quedaría mejor otra ropa, estás muy mal vestida. Como que siempre hay un pero, nunca hay algo que está bien. Se minimiza a la persona, o también puede ser el hecho de utilizar la culpa a través de que solamente tú pasas con tus amigas y me dejas de lado y yo necesito pasar contigo. O también el hecho de que sacara mucho a relucir los traumas de que pasó la persona y decirles que mi anterior pareja o mi familia era así y yo no quiero ser de la misma manera y tú te portas de tal manera que hace que yo tenga que reaccionar de tal manera contigo, justificando lo que no es justificable. También existe esta parte de la violencia vicaria, también existe la parte del cyberbullying, el bullying que puede haber en algún tipo de instituciones. También hay que tener en cuenta de que la violencia que se genera entre los pares, la violencia que se genera entre institucional, puede ser en algún momento de estar trabajando en algún lugar y existe este tipo de acoso. Entonces, eso también, la familiar, la que se puede dar o se detona con algún tipo de persona que es parte de la familia nuclear o extendida. Entonces, eso. Esas son manifestaciones que son muy comunes, pero ¿por qué será tan difícil identificar que esto es violencia y aún más que es violencia psicológica? Porque vivimos, como mencionó Diana, vivimos en una sociedad que literalmente es parte de nuestra cultura la violencia. De una u de otra manera es parte de nuestra cultura la violencia, hablando de los constructos en los que nos hemos criado todas las personas. Porque hay un ejemplo, la típica de que no es que eres muy mandarina y la persona no, es que no hay un justificativo. La persona que hace caso a la mujer es muy mandarina y lo vemos como mal y lo vemos como burla. Desde ahí estamos comenzando como a normalizar la violencia y el denigro. Y también hay que tener en cuenta que a nivel de sociedad, la violencia la que más la sufre es la mujer, a comparación del hombre. Más que todo en esta parte del patriarcado, en la que hasta cierto punto sale beneficiado el rol que cumple un hombre y en la parte de la mujer. Por eso decían los antiguos, aunque pegue mate, marido es. Ajá, esa es una frase muy común que refleja mucho abuso y que generación tras generación hemos ido escuchando. Pero considero que ya ese pensamiento el día de hoy en estas generaciones más actuales ya se va modificando este tipo de pensamiento. Además de esta frase, ¿qué otras frases nos dejan ver el abuso que existe hacia las personas? En general puede ser el hecho de que solamente te pegó, pero no fue muy fuerte. No, es que te pueden pegar un poco. No, es que esta persona, pero solamente te dio una cachetada. No es nada, no tiene nada que ver, es algo mínimo, justificando, minimizando la acción. Desde el hecho de la parte física se trata de justificar, y más la psicológica hay que tener en cuenta de que comienzan los insultos, cosas pequeñitas, como un ejemplo, es que esta chica me parece muy interesante, pero es que es muy, muy tonta. Y ya, comienzan los objetivos. Y la persona, en vez de poner un límite, porque nadie nos ha enseñado a poner un límite ante lo que es la violencia, normalizamos y tratamos de que la persona que nos veía como algo negativo comience a vernos como algo positivo. Y al contrario, la persona identifica que puede ser fácil de manipular.
Así es, hay una frase que me llamó mucho la atención que me gustaría compartir con Dianita y con Lady para conocer su opinión. La frase dice así: no necesitas moretones para justificar tu dolor. ¿Qué opinas tú, Dianita, de esta frase? Es que generalmente se tiende a considerar que solamente la parte física puede llegar a significar violencia. Que si me dicen algún insulto o me dicen alguna palabra despectiva, como estaba mencionando Lady, generalmente hasta lo físico se minimiza, muchísimo más lo verbal. Entonces ahí es donde entra como que si algo que alguna otra persona te dice te afecta a nivel emocional y te hace sentir mal de alguna manera, ya puedes admitir ese dolor. ¿Sí? No necesitas que te agredan físicamente o llegar a un punto mucho más alto para poder decir que algo te está afectando, sino el simple hecho de que algo ya a nivel emocional tenga algún tipo de repercusión para ti, ya es una señal de alerta. Y esta señal de alerta no tiene que ser validada por el exterior, sino reconocida por la misma persona de que esto en realidad no me está haciendo sentir bien. Y Lady, ¿qué opinas tú de esta frase? No necesitas moretones para justificar tu dolor. Es que hemos llegado a un punto en el que justificamos más al agresor y revictimizamos a la víctima, que una persona desde el hecho de que ya comienza a sentirse mal con lo que está sucediendo alrededor, debería poner un tipo de límites, pero como lo mencioné antes, nadie nos ha enseñado a poner un límite, a menos ahora estas nuevas generaciones tienen un poco más de conocimiento por un poco las redes sociales, y también el hecho de que es algo que ya se está hablando, porque esto del círculo del silencio es algo que lo vamos acarreando de generación tras generación, y muchas veces las que perpetúan este tipo de roles de violencia o de machismo también son las mismas mujeres, porque desde la casa se va enseñando, no, es que el hombre no puede hacer tal cosa, de lo que sería, digamos, cualquier persona, barrer, lavar los platos o cocinar, que sería hasta una herejía dejar que ellos hagan lo mismo, y se toma en cuenta de ser como que eso solo tiene que hacerlo la mujer, y si no lo hace, la mujer es la que termina siendo agredida verbalmente desde la madre o de los padres, o se le comienza a decir Karishina. Karishina en quichua significa una mujer que no sabe hacer las cosas en el hogar. Entonces desde ahí lo vamos implementando, este tipo de violencia. Claro que sí. Muchas gracias, Dianita, muchas gracias, Lady, por esta tarde compartir con todo el público, con todos nuestros oyentes de La Única Certeza, tanto también por quienes se van conectando en Facebook. En esta parte final, Dianita, ¿te gustaría dejar algún mensaje? Y también nos gustaría que nos dejes tus contactos, tus redes sociales, para quienes desean conversar contigo, tengan este contacto. Bueno, por una parte, que se sigan hablando de estos temas. Creo que es siempre importante que mientras más información puedes tener, dejas de normalizar tantas cosas. ¿Sí? La simple violencia con los niños, por ejemplo. Se cree que como padres puedes simplemente pegarles y ya. Y resulta que ellos son seres incluso muchísimo más indefensos, y tú no le pegarías a tu jefe, a un adulto, porque le pegas a un niño. Entonces, sí es como importante como entender que hay otras maneras de educar y otras maneras de que nosotros podemos también comunicarnos con el resto. No necesariamente tenemos que tomar acciones violentas, sino que también podemos llegar a las personas desde otros puntos. Y también está esa parte de poder educarte para poder reconocer cuando algo está siendo violento. Y como decíamos hace un momento, el simple hecho de que tú valides lo que sientes y lo que te sucede a ti ya es un gran paso. Y de ahí, si hablamos de violencia de otro tipo, también que se puedan informar acerca de cuáles son las vías por las que pueden denunciar, por las que pueden llegar a tener algún tipo de... Eso, que no están solos. Siempre hay más recursos o espacios en los que pueden recibir algún tipo de apoyo. Eso por un lado. Y por otro lado, en mis redes sociales, bueno, tengo en algunas redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tengo mi página en la que siempre estamos compartiendo constantemente contenido acerca de salud mental.
La página es Biom, con M al final y con B. Biom, salud mental, así me encuentran en todas las partes, o como Diana Ortiz igual, cualquier cosa que quieran ir viendo acerca de contenido de salud mental, que creo que también es importante cómo usamos los medios de comunicación para poder seguir compartiendo contenido de valor. Así es, y si es que igual se quedaron con alguna duda y desean agendar una cita y conversar, porque sí, parte de reconocer que tal vez alguna de mis conductas es violenta, pero no lo sabía. Entonces, el agendar esa cita, el empezar a reconocernos como seres que estamos en un proceso de cambio, de transformación, es muy importante hoy en día. También, Lady, nos gustaría saber de ti un último mensaje que te gustaría compartir con todos nuestros oyentes, también cómo nos contactamos contigo. Bueno, aprovechar el poder decirle a todas las personas que se encuentran en una situación de violencia que hay maneras de salir. No es fácil, hay que tener en cuenta de que aunque todo el mundo nos diga debes hacer algo, debes actuar de tal manera, a veces es difícil aceptar la situación que uno está viviendo, pero recordar que uno no está solo, está muy acompañado y tiene herramientas. Poderse acercar al Ministerio de Salud, acercarse a las universidades donde hay psicólogos que te pueden ayudar, no juzgarte, escucharte y hasta cierto punto encaminarte para buscar y dar ese paso, que al final del día cuesta, pero se puede lograr. También, Lady, ¿cómo nos contactamos contigo? ¿Cuál es tu área de trabajo? ¿Con qué poblaciones pueden agendar cita contigo o indistintamente atiendas a todas las edades? Igual nos gustaría conocer para que quienes se han identificado contigo, quieren comentar, hacer de esto una conversación un poquito más extensa, pues tengan esa oportunidad. Bueno, para todas las personas me pueden buscar en redes sociales como Lady Mariño, en Facebook, en TikTok e Instagram también. Mi número personal es 099-87-22-33-7. Por ese número me manejo para cualquier tipo de cita. Esta humilde servidora encantada de poderles apoyar. Y sobre lo último, de la población en la que estoy encaminada, en este momento me encuentro un poco más enfocada en los niños, pero también he trabajado con adultos, con personas de la tercera edad. Entonces, mi nicho de trabajo ha sido un poquito grande. También me he fundamentado bastante y tengo bastante experiencia en los que son poblaciones vulnerables. Ya, muchas gracias, Lady, también Dianita, por en esta tarde compartir este mensaje con todos nuestros oyentes. El que podamos hablar semana a semana de salud mental nos ayuda a dejar un precedente, nos ayuda a dejar un granito de arena para que todos nos vayamos cultivando a través de este tiempo. Y también, Lady, nos gustaría alguna recomendación, como así lo hacía Dianita, de pronto algún libro, algún tipo de entrevista, programa que nos ayude a seguir hablando de este tema y conociendo sobre la violencia que puede suceder en cualquier momento de la vida. Bueno, un libro que les recomendaría sería Corriendo con los Lobos. Es un libro que fundamentalmente va a esta parte de que todas las mujeres, esta parte del constructo de lo que debería ser una mujer en cada una de las sociedades. Habla de diferentes partes de cómo uno tiene que asumir. Hay la parte de que esa facilidad que tenemos las mujeres de dar la vida, desde qué punto lo ven diferentes culturas, cómo se lo debe ver actualmente. También habla de historias de personas que han estado trascendiendo o viviendo una situación de violencia. La autora es de Canadá. Fue una persona que todo el tiempo viajó por Latinoamérica y el largo del mundo para fundamentarse de lo que es el constructo de la mujer, debería ser lo que hay detrás de ella, la parte de los arquetipos de la niña, de la dama y de la anciana.
que siempre se ven algún tipo de historias, de la típica de la niña, la mujer, que siempre en algún momento todas hemos sido inocentes, hemos tenido alguna situación en la que creíamos, como dice la canción, todo es color de rosa, y llega alguna situación catastrófica, puede ser la muerte de algún familiar, una relación como en este tipo de violencia, que cómo cambiamos a una versión un poco más después de pasar todo el proceso de sanación y de transformación o la etapa de duelo, y terminamos siendo totalmente diferentes. Y lo que nos lleva a ser ahora ya más la parte de la anciana, bueno, son partes y partes. Hay bastantes historias, son pequeñas, pero te da una explicación en la que te va explicando tanto los arquetipos y cómo figurarían en una parte de la transformación. De esta manera volvemos a empoderar a las personas con la información, y el cuidado de nuestra salud mental, como dice Lady, va desde eso, desde encontrar el libro que habla sobre el tema que necesitamos trabajar, sobre lo que nos despierta la curiosidad y buscando ese bienestar. También el escuchar entrevistas o programas, como nos había mencionado Dianita, es muy importante para seguirnos siendo conscientes de la realidad que tenemos en nuestro día a día. Agradecerles, Dianita, agradecerles también, Lady, por darse este espacio de tiempo, y regresamos con la parte final. Diferentes voces son invitadas y varias ideas se suman a la única certeza. Identidad radiocultural, la mente sana del dial. La única certeza. En esta parte final, en el programa La Única Certeza, y el tema que hemos hablado en esta semana, salud mental y afectación de la violencia, cuando la violencia afecta a todos. Nos pudimos conversar con Lady, también con Dianita, sobre que la violencia no es un destino, es una experiencia que podemos transformar. Si estás viviendo violencia, no estás sola, no estás solo. Busca ayuda. Es un acto de valentía, no de debilidad. Tu historia no termina en la herida. Comienzas cuando decides sanar. Y en este proceso de sanar, me gustaría que podamos dejar una última recomendación de cómo regular estos estados emocionales en los cuales nos vemos alterados, ansiosos, con mucho miedo, para poder buscar esa estabilidad emocional. Dianita. Bueno, una técnica que me gusta bastante es una técnica que se llama toma tierra, que, bueno, está un poquito mezclada con la parte de mindfulness, que el mindfulness, te invita a estar presente en el aquí y en el ahora. Lo que consiste esta técnica es básicamente, primero, concentrarte en la parte de la respiración, concentrarte en cómo está todo lo que está sucediendo con tu cuerpo a nivel de contexto, cómo está el asiento y cosas así, y de ahí enfocarte en lo que tienes en tu entorno, ¿sí? Empezar a describir lo que tienes en tu contexto, en el presente, a través de tus sentidos, ya sea lo que ves a través de la vista, lo que escuchas, lo que hueles, lo que sientes. Entonces, de esa manera te anclas al presente, y es una manera de poner en pausa un poco esta parte del temor, de la ansiedad y todo eso que siempre está como que llevándonos a otro lugar. Esa es una técnica que me gusta mucho, se llama toma tierra. Igual siempre le puedes googlear para poder tener un poco más amplio, pero esa puede ser muy útil. Así es, aquí hay una excelente recomendación sobre cómo regular estos estados emocionales que muchas veces sentimos que nos están superando. Dianita, ¿qué tiempo nos toma hacer esta técnica, ponerla en práctica? Te puede tomar desde 3 minutos, 5 minutos. Generalmente unos 3 minutos que tú le puedas dedicar a estar completamente presente ya puede ayudarle a tu sistema nervioso a regularte. Si deseas ampliarlo y tienes la posibilidad de hacerlo, pues muchísimo mejor.
Muy bien, muchas gracias por esa recomendación, Dianita. Así que quienes nos están escuchando y desean tener más información, pues tenemos aquí directamente las redes sociales de Dianita para poderle hacer cualquier consulta. Y Lady, también ¿te gustaría compartirnos una técnica, una estrategia de cómo nos ayudamos a gestionar emocionalmente estos picos emocionales? Para regular la parte emocional, primero sería realizar una respiración profunda. Podríamos utilizar el YouTube, buscar una meditación guiada. Claro está que sea psicológica, porque en YouTube hay bastantes de cualquier cosa, así que hay que tener en cuenta eso. Y comenzar a centrarnos, simplemente cerrar los ojos y escuchar lo que está diciendo el psicólogo a través de la meditación. Puede ser una meditación de 5 minutos, puede ser algo que haga referencia a alguna meditación de que uno está yendo a respirar en alguna parte de alguna playa. Bueno, son técnicas más utilizadas por el mindfulness, pero también nos sirve bastante. Algo para en ese momento sería el poner las 2 manos en el plexo solar y comenzar a contar la respiración de 1. Y tratar de contar de 1 a 5 y de poco a poco ir bajando la respiración. Sería en esos momentos en los que la persona se encuentra sumamente alterada y llevada por las emociones. Porque también hay contextos y contextos. No le voy a pedir a una persona que se encuentra muy mal, no, abre YouTube y te vas a sentir bien, pero también hay que tener en cuenta eso. O también fijarnos en el sonido de algún tipo de canción y ir escuchando y ir tarareando la canción también ayuda bastante. Así es, tenemos que permitirnos sentir principalmente. Las emociones tenemos que comprender que llegan, pero también se van y no debemos dejarlas estancadas en nuestro cuerpo. Aún más en estas situaciones de violencia que suelen prolongarse a lo largo del tiempo, y el querer huir de una emoción nos ata a quedarnos en un lugar. El pedir ayuda, repetimos, no es un signo de debilidad, es un signo más bien de fortaleza, de amor, de autocuidado, que merecemos darnos ese valor. Además, en esta semana, en este día que hemos podido topar el tema de la violencia y reconocer que no solamente es violencia cuando es evidente, cuando tengo un moretón, sino que también las palabras y cómo esto influye en mi autoestima, cómo influye en mi contexto educativo, en mi contexto laboral, cómo me estoy percibiendo a mí misma o a mí mismo, es importante y debe ser consciente. Esto fue La Única Certeza, un espacio en donde podemos crecer, sanar y vivir con conciencia. Yo soy Ángeles Veloz, les agradezco mucho por haberme acompañado en un programa más. Hasta el siguiente lunes, y recuerden que cuidar de su salud mental también es un acto de libertad. Una linda semana y un abrazo con todos. Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino. Son las 3:59. Voces y momentos. Voces y momentos. Con identidad. Memorias inolvidables con nuestros invitados.